Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Hola, hola. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les fue el fin de semana? Full frío, profesor. Eso sí, ¿verdad? Bastante frío. Ok. Ya en la aula virtual ya dejé habilitada la tarea de GAN. No sé si ya han tenido la oportunidad de verla. Si no, pues para que ingresen. Ahí están las instrucciones. Las deben entregar hasta el día domingo. El trabajo es en pareja. Por favor, háganlo en pareja. No lo van a enviar solitos. ¿Por qué les pido que lo hagan en pareja? Porque pienso que en pareja van a poder hacer un mejor trabajo que si lo hacen de manera individual. Entonces, pilas. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la tarea, pues con toda la confianza del mundo me escribe al grupo y me lo indica. O si quiere esperar hasta el día jueves para hacerme alguna Profe, pregunta, dígamelo. ¿no eran 3 grupos de 3? No, de 2. Lo hice de 2 porque tenemos un número par en estudiantes. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, me la pueden hacer. Bien. Empezamos. Sí, profe, una Adelante. pregunta, Claro. disculpe. ¿Cómo identificamos que hicimos con la pareja? O sea, ¿lo guardamos en el archivo mismo? O sea, el nombre del ejercicio, que no recuerdo cómo se llama, y al lado ponemos los apellidos, No. o cómo... Cada uno de ustedes me lo envía. Por ejemplo, digamos que lo haces tú, Mónica, que lo haces con Ibel, con Yanni, por decir. Mónica y Yanni lo envían de manera diferente y yo sé que ustedes lo están haciendo. Porque me tienen que enviar ustedes el archivo. No quiero que hagan capturas. Quiero que envíen el archivo. Porque en el archivo, cuando yo abro el archivo de Project, yo puedo saber en la computadora de quién lo hizo. Entonces, cuando usted me envía el archivo, me dice, este trabajo lo hicimos con la compañera o con el compañero fulano y tal y mi persona. ¿Ok? Ya listo, profesor. Gracias. Gracias a ti por preguntar. Bien, hoy día vamos a terminar la parte que iniciamos el día jueves. Y el próximo día jueves tendremos una prueba de lectura sobre la parte teórica de lo que estamos viendo. Déjenme compartir en este momento. Acá estamos. Estamos acá. Un ratitín. No, a ver. Ahora sí. Veamos. Ok, la clase pasada estábamos hablando sobre los procesos de la gestión de costos y sus estimaciones. ¿Quién me puede recordar un poco de lo que conversamos en la clase pasada? ¿Qué es lo que usted captó la clase pasada? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hablamos al principio, usted mencionó lo que era parte del costo y el gasto, qué relación o cómo se podrían definir. De que el costo, usted mencionaba que era lo que nosotros invertíamos y el gasto era algo que estaba relacionado directamente con la producción. Que Al se revés. realiza. Al revés. El costo está relacionado directamente con la producción porque el costo, lo que yo invierto, por decirte algo, yo voy a comprar materia prima para elaborar un producto. Entonces es mi costo.
pero por ejemplo yo voy a hacer publicidad en marketing, voy a hacer publicidad en la radio, en la prensa, en la televisión. Eso es un gasto, porque si bien es cierto, eso va a ayudar a que las ventas se realicen, pero no influye de manera directa en No la están ligadas. Exactamente. Ujú. Están ligadas con el costo de producción. Ajá. También nos hizo mencionar acciones que podríamos realizar, como el colchón, que eso lo mencionó, si no me equivoco, el compañero Ayrton. También la inflación. Hablamos de las etapas de la gestión de costos, que creo que si no me equivoco, eso podría mencionar. Listo, perfecto. Sí, sí. Justamente hablábamos que los valores o el dinero cambian en el tiempo. Que tener usted $10 hace 20 años atrás era dinero, pero tener $10 en la actualidad no lo es tanto. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de hace 3 años atrás, sí, creo 3 años, usted con 25 centavos podía tranquilamente subirse en un bus y transportarse. En la actualidad, 25 centavos no le sirve para transportarse en un bus, usted tiene que tener 35 centavos. Partiendo de ese concepto, tenemos que nosotros planificar o estimar los costos al futuro, especialmente en aquellos proyectos que son de mediano y largo plazo. No tanto los de corto plazo, porque si bien es cierto, la inflación varía de mes a mes, pero la inflación no tiene una variación puntual. Es decir, que si ahorita se compra un producto X, le cuesta $10, y ahora en agosto vuelve a comprarse ese producto X, ese producto de pronto costará $10.50, $10.25, pero no va a costar ese producto X, qué sé yo, $30, es decir, que no hay una variación grande. Cuando hablamos de proyectos de largo plazo, sí tenemos que tomar en consideración eso, porque, como lo habíamos mencionado, y creo que el compañero Ayrton hablaba del tema del malecón creo que de playas, le decía que entendíamos por qué había a veces un tema de diferencia de precio. En algunos casos se debe porque probablemente no se hicieron los cálculos adecuados para poder determinar los costos finales, y ocurre eso. Entonces hay que tomar en consideración mucho el tema de la inflación y adicional factores externos que nosotros quizás no lo contemplamos en ese momento, y a lo que nosotros le llamamos un colchón. ¿Cómo se establece el colchón? Pues el colchón se establecía a partir de la experiencia de proyectos pasados o de eventos pasados que nosotros sepamos qué porcentaje del proyecto se le debe asignar al colchón. Profesor, ¿y qué pasa si es que nosotros en nuestro primer proyecto y no tenemos experiencia para establecer colchones? ¿Qué valor tenemos que colocar? Pues la solución es encontrarse a algún asesor o alguien que haya trabajado en proyectos similares que nos pueda ayudar indicando cuál sería el porcentaje más adecuado. Al final de cuentas, el colchón lo podemos utilizar en su totalidad o una parte, o inclusive nos podemos pasar el colchón. No está malo pasarse el colchón. El problema es pasarse, pero en demasía. Ese es el problema. Porque eso, al final de cuentas, recuerde que eso va a repercutir dentro del proyecto en la parte monetaria, en la parte de costos. Entonces, hay que tomar en consideración. Yani, adelante, le escucho. Una incógnita, profesor. ¿El colchón es lo mismo que la caja chica? ¿O vendría a ser No. así? La caja chica es el dinero que la empresa trabaja en el día a día. Por ejemplo, yo puedo tener, digamos que un restaurante, digamos, ¿no? Y en mi caja chica yo digo, voy a tener $20 porque con esos $20 yo voy a mover dinero, porque con los $20 pronto necesito comprar, qué sé yo, servilletas para el restaurante, que se nos acabó. O en ese momento la cocinera dice, oiga, Homero, se nos acabó la sal. Ok, saco el dinero de ahí, de la caja chica. Y la caja chica se la tiene que llevar controlada. El colchón, en cambio, son dineros que tú tienes guardados para un evento puntual. La caja chica se la maneja a diario. Toda empresa tiene una caja chica porque siempre sale dinero, entra enero, sale enero, entra enero, sale dinero. Pero en cambio el colchón es para una actividad que nosotros hemos planificado
y que de pronto, por algún evento puntual, hizo que los precios se elevaran. No sé, Jenny, si con eso pude responder tu pregunta. Profe, Sí, profesor. Y entonces el capital vendría a ser Perdón, no te escuché bien. el capital. El capital es el capital es el dinero que cuenta la empresa. Capital puede ser capital en efectivo o puede ser capital en bienes. O puede ser capital humano, que eso también se lo cuantifica. El capital en efectivo es la plata. El capital en bienes es lo que la empresa tiene. Conócese como la infraestructura, edificios, automóviles, inmuebles, muebles, también ¿cómo se llama? Los productos terminados que no han sido vendidos. Y hay otro que es el capital humano, que ese capital es un intangible muy difícil de cuantificar. Porque, por ejemplo, si tú en tu empresa tienes a un experto, digamos que tu empresa está en el sector turístico, y en tu empresa tú tienes a un experto en la parte de marketing turístico, o sea, el tipo sabe marketing turístico, sabe vender, hacer un plan de marketing turístico, ¿cómo cuantificas a ese individuo? ¿Cómo cuantificas el valor económico de ese individuo? Tú eres parte de tu capital humano. Otra parte de tu capital humano es cuando tú tienes tu personal y los capacitas, porque tú estás invirtiendo en ellos. Y a partir de lo que tú inviertes en la capacitación de ellos desarrollan habilidades. Y esas habilidades tienen que tener un valor para la empresa, un valor que debes transformarlo en la manera económica, que eso es un poco complicado. Si tú conversas con algún economista o si conversas con alguien que maneja mucho el tema de finanzas, ellos te van a decir que poder cuantificar eso es un poco complicado. Por eso es parte de tu capital. Que muchas empresas en ocasiones no lo cuantifican, lo pasan por alto, piensan que el capital humano no es cuantificable. No es que no es cuantificable, porque en realidad no se lo puede cuantificar, pero no se lo toma en consideración por ejemplo, en un desglose contable. Lo único que tomas en consideración es que, por ejemplo, que tienes un experto en marketing, ¿verdad? Tú lo cuantificas en la parte contable, pero en su sueldo, pero no en sus capacidades. Entonces, capital es otra cosa. Listo, ya. No sé si tienes alguna otra pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Dígamelo. Con respecto a esto del colchón, que es el dinero, bueno, un presupuesto, si esto se le estima de mayor cantidad y el dinero que sobra se lo lleva a otra actividad, ¿es válido? ¿O todo tendría que gastarse en esa No. actividad para la que salió? Si no se gasta, no se gasta. Mejor para nosotros. Por eso es un colchón. ¿Y si se lo justifica que se lo ha usado en otra actividad, es válido? No, porque el colchón es para... A ver, tú tienes un proyecto, ¿verdad? Tú tienes un proyecto. Y el proyecto tiene actividades. Digamos que tú tienes un colchón, me voy a inventar, de $100 tu colchón, ¿verdad? Y tienes 10 actividades que tienes que hacer. Llegas a la actividad número 5. Vamos a hacerlo de manera gráfica para explicarlo de mejor forma. A ver. Un ratito, déjame compartir primero. Ya, ok, digamos que tú tienes un proyecto y en tu proyecto tú dices que vas a poner $100 de colchón. Se ve lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí. Ya. Digamos que dentro de tus actividades, ese es tu colchón, o sea, ese dinero no lo vas a tocar. Porque tú ya tienes definido un presupuesto. Y tú dices que tienes 10 actividades. 10 actividades. Que digamos que el proyecto va a durar, digamos que el proyecto va a durar 12 meses. Vamos a poner para que sean 12 actividades. Que sea una mensualmente. Recuerda, el colchón no lo vas a tocar a no ser que sea necesario. Entonces, para cada actividad,
que se va a hacer mes a mes, tú ya tienes definido un presupuesto. Digamos que tu presupuesto, tú tienes un presupuesto de $1,200. Esto para aspectos técnicos. Entonces, digamos que tu presupuesto, tú dices que vas a gastar $100 en cada mes para que se te haga 1,200. Es simplemente un supuesto porque puede que una actividad gaste más y otra gaste menos. Entonces digamos que en el primer mes gastaste los $100 en el presupuesto. Digamos que en el segundo mes, es uno. Gastaste $100. En el mes 2, gastaste $150. Algo pasó, algo ocurrió y gastaste 750. Es decir, te pasaste el presupuesto. Profesor, ¿cogí $50 del colchón? No, no lo cogiste. El colchón sigue quedando ahí. Como tiene un presupuesto de $1,200, simplemente cogiste de ese presupuesto $50 más. Porque tienes la fe y la confianza que de pronto en los otros meses puedas nivelarte, es decir, gastar menos. Digamos que en el mes 3 hubo nuevamente problema, algo ocurrió. Ahora te gastaste $200. En el mes 4, bueno, las cosas funcionaron mejor y ya gastaste el presupuesto. En el mes 5, algo pasó y tu presupuesto se bajó a $50. En el mes 6, algo ocurrió nuevamente y tu presupuesto se gastó $200. Veamos cuánto vamos a escribir. Déjame ver la calculadora. Tenemos 100 y 150 son 250, más 300 y más 250. 800. Correcto, mira, $800 y vamos por el mes 6. Digamos que entonces que en el mes 7 tenemos $100 más. Tenemos ya $900. En el mes 8, déjeme bajar. ¿Sí? No sé qué pasa, pero... Digamos que en el mes 8 nos repusimos, gastamos solamente $50, es decir, ya gastamos ahora 950. En el mes 9, algo ocurrió y gastamos $200. Es decir, hemos gastado $1,150. Digamos que algo ocurrió en el mes 10, gastamos solamente $50. En ese caso, llegamos al mes 10, nos tratamos, presupuesto ya se gastó. Vamos a poner que sean $200. Bueno, no sé por qué no puedo cambiar el colchón. Entonces, vamos acá, ¿no? Digamos que mi colchón va a ser $200 para ejercicio, ¿no? Entonces, mire, hemos llegado al mes número 10 y ya nos gastamos el presupuesto. Pero yo tengo un colchón de $200. Entonces, en el mes 11, gasto mis $100 más. En el mes 12, gasto los otros $100. Eso es salir de mi colchón. Salir. En este caso, el colchón sí me sirvió. Profesor, ¿y por qué
¿por qué algunos meses se gastó más y otros menos? Si se hizo un presupuesto. Sí, pero recuerde que hay factores imprevistos. No debería ocurrir eso. No debería ocurrir eso. Claro, en este momento lo he puesto como para graficar. Pero no debería ocurrir eso. Pero ocurre. Entonces, los colchones son buenos para tener. Profesor, ¿y qué pasa si es que no toco el colchón? ¿Qué pasa si yo todos los meses gasto a los 100, 100, 100, 100 y al final del mes quedan los 200? ¿Qué ocurre? No pasa absolutamente nada porque el dinero sigue quedando en la empresa. Lo que la pregunta que iba la compañera, y si es que se la entendí, ese dinero yo lo puedo utilizar en otro proyecto. Una vez que termine este proyecto, y si me sobró ese colchón de $200, esos $200 yo lo puedo utilizar como colchón para otro proyecto. Como colchón o como parte del presupuesto. No sé si me he hecho entender. Sí, profesor. Listo. Entonces, los colchones nos ayudan muchísimo. Más que todo por el tema de imprevistos, que siempre ocurre un imprevisto. Siempre. Especialmente si los proyectos son de mediano y largo plazo. Porque probablemente yo puedo visionar qué puede ocurrir aquí en un mes. Por ejemplo, ¿cómo está el país ahorita? ¿Se escucha algún rumor de que pueda ocurrir alguna nueva marcha? Porque eso también va a afectar a los proyectos. Entonces, toda la situación política del país, si es un proyecto en el país, afecta. ¿Qué más afecta? Por ejemplo, nosotros vivimos en la costa. Sabemos que en la costa, los meses de enero, febrero, marzo y abril son meses de lluvia. Entonces, sabemos muy bien que pronto, ya que mañana viene un torrencial aguacero y eso de pronto va a dificultar que termine un proyecto. Entonces, todos esos factores nosotros tenemos que tomar en consideración en el corto plazo y también los factores que nos pueden afectar y que son cíclicos, es decir, que sabemos que cada cierto tiempo ocurren. Por ejemplo, las lluvias, sabemos que son cíclicos y que van a ocurrir, entonces hay que estar prevenidos dentro del presupuesto que nosotros manejamos. Bien, déjenme cerrar entonces esto que está aquí. Ya. Listo. Entonces, la gestión de costos y estimaciones lo que hace es justamente poder tomar en consideración, tener información de todos y cada uno de los departamentos y cada una de las actividades que se van a realizar para poder presentar un presupuesto que vaya acorde con la realidad. Profesor, ¿y si yo pongo un colchón bien grande? ¿Podría hacerlo? Sí, lo puedes hacer, claro. El problema es que tener mucho dinero, y si es tener mucho dinero no productivo, porque ojo, el colchón está ahí. Ese dinero tú no lo puedes tocar para nada, porque puede ocurrir un evento puntual en donde tú necesitas el dinero, y si tú ese dinero justamente lo ocupaste para hacer otra actividad, la actividad que necesita el dinero de ese colchón puede sufrir. Entonces, tienes que tener un colchón ajustado a la realidad. No puedes tener un colchón muy grande porque es dinero que está muerto. Un dinero muerto significa un dinero que lo tienes guardado y que en lugar de hacerlo producir, lo tienes ahí. No sé si ustedes han escuchado un dicho que dice, yo no trabajo para el dinero. El dinero trabaja para mí. ¿Qué significa eso? Que hay personas que tienen dinero e invierten. Por ejemplo, usted tiene su casa, qué sé yo, por ahí tiene un dinerito que ha ahorrado y dice, bueno, mi casa ya está grande, voy a hacer 3 departamentos y voy a vivir de las rentas. Eso es que el dinero trabaje para ti. De pronto dices, bueno, de ese dinero que yo tengo, voy a invertir, de pronto voy a comprar oro o plata. Y ese oro o plata voy a esperar, qué sé yo, 6 meses o 7 meses para venderlo, porque yo sé que el precio del oro siempre está subiendo. Entonces,
Si ahorita compré oro, me voy a inventar, a $4, de pronto lo vendo cuando esté a $5. Entonces, eso es hacer que el dinero trabaje para ti. Pero si tú tienes dinero guardado, si el banco te llama y te dice, a ver, Yanni, mire, hemos revisado su estado de cuenta y le tenemos $15,000 para prestarle, y Yanni se emociona, dice, ah, chévere, $15,000, ¿me van a prestar? Sí, y Yanni con ese dinero y lo tiene guardado, porque quiero tener esos $15,000, ese dinero tiene un precio, porque mes a mes Yanni va a tener que ir pagando la deuda mensual más los intereses. Entonces, al final del día, cuando te hace préstamo el banco, no pagas los $15,000. Digamos que el banco te va a cobrar el 10% anual. Es decir, que los $15,000, tú anualmente tienes que pagar $1,500 solo de intereses. Y digamos que tú haces el préstamo a 3 años. Es decir, que en 3 años no vas a pagar solamente los $15,000, sino que vas a pagar 19,500, porque 1,500 del un año, más 1,500 del segundo año, más 1,500 del tercer año son 4,500, solo de pagador de intereses, más los $15,000 que el banco te prestó, son 19,500. Entonces, no se justifica tener dinero simplemente por tenerlo guardado. Tienes que hacer que el dinero se mueva, hacer que el dinero trabaje para ti. Así es, Yanni, de eso se trata. Ahora, prestar no es negativo, ojo, prestar no es negativo. Lo negativo es prestar dinero y no saber qué hacer. Por ejemplo, hay personas que tienen casas y dicen, no, que voy a vender mi casa. Ok, la pregunta es, ¿y qué vas a hacer con ese dinero que vas a vender tu casa? O tengo un carro, voy a vender mi carro. Muy bien, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Si dice, no, es que quiero tener el dinero guardado porque pronto hay algún asuntito y hay cojas ese dinerito. Ya, eso es mal negocio porque vas a perder esa plata fácilmente. Porque un carro que lo vendas que en $10,000, o en $12,000, o $5,000, dependiendo del estado del carro, esa plata se te va rapidísimo. En 3 meses ya te quedaste sin plata si es que no tienes empleo. Porque si tienes empleo, ¿para qué vas a vender tu carro? No es que me quiero comprar un nuevo carro. Bueno, va, está bien. El tema es no tener dinero vago, dinero improductivo. Cuando usted tiene dinero, tiene que ser que el dinero trabaje para usted. Si usted tiene dinero, invierte en algo que considere que le va a dar provecho. Un negocio, compre terrenos, venda terrenos, haga una casa, alquile esa casa, en su casa haga un departamento, alquile ese departamento, pero haga que el dinero trabaje siempre para usted. No trabaje usted por el dinero, porque cuando trabajamos por el dinero tenemos que estar expendidos al fin de mes para que llegue ese sueldo, porque si no llega ese sueldo, estamos fritos. Pero si usted tiene un trabajo y a la vez tiene dinero que trabaja para usted, no tiene que esperar al fin de mes, porque sabe que tiene su sueldo más otros ingresos. Eso es una filosofía de Robert Kiyosaki. No sé si alguna vez han escuchado de este escritor norteamericano, que es japonés, no nacionalidad, de cuna japonesa, pero es norteamericano. Les recomiendo que lean este libro. Se llama Padre Rico, Padre Pobre. No sé si alguien ya lo ha leído. Se lo voy a escribir en el chat. Está en internet, es gratis, lo puede bajar ya. Léalo y eso nos ayuda muchísimo, más que todo en temas de educación financiera. Eso es buenísimo. Denme 30 segunditos, por favor. Denme 30 segunditos, por favor.
Ok, listo. Bien. No, me habla un poco de la gestión de los costos de proyectos. Decíamos que la gestión de los costos de proyectos están compuestos de algunos elementos, ¿no? De la planificación de la gestión de los costos, de la estimación de los costos, de los determinantes del presupuesto y el control de costos. Entonces ya vamos a entrar a hablar un poco ya de la temática, ¿no? Primero el tema de la planificación de la gestión de los costos. Cuando hablamos de planificación, en términos de costos, nos vamos a basar en 3 conceptos básicos, que son las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas. Aquí dentro de la planificación de la gestión de costos, hay que conocer que todo esto es básicamente un proceso en donde nosotros tenemos que establecer las políticas, los procedimientos y toda la documentación necesaria. Pero denme 30 segunditos de nuevo. Listo, gracias. Bueno, entonces, como decía, el tema de la planificación de la gestión de los costos no es nada más que son procesos en donde nosotros tenemos que establecer las políticas, los procedimientos y la documentación que vamos a necesitar justamente para planificar, para gestionar, para ejecutar y para controlar cada una de las actividades dentro de un proyecto. El primer punto tiene que ver con las entradas. Dentro de las entradas, nosotros vamos a encontrar alguna documentación, algunos insumos que nos van a servir justamente en esta temática. El primero es el plan para la dirección del proyecto. Ese documento aquí, que se llama plan de dirección del proyecto, me va a brindar la información del plan para la dirección del proyecto, es decir, me va a indicar cuáles son los costos que yo tengo que cubrir. Entre las cosas que tiene que aparecerme dentro de ese documento que se llama el plan, viene la línea base de alcance, que es básicamente los detalles de la estructura de análisis de trabajo. Es decir, la línea base me va a decir lo que nosotros tenemos, por lo que vimos en GAM, ¿verdad? ¿Cuántas personas van a trabajar en el proyecto? ¿Cuánto le vamos a pagar por hora? O si le vamos a pagar por sueldo,
o por honorarios, qué tipo de materiales vamos a utilizar, qué tipo de recursos vamos a necesitar. Eso tiene que ir dentro de la línea base, Y eso va dentro de lo que se llama el plan para la elección del proyecto. Otro elemento que tiene que tener ese plan es la línea base del cronograma, que es lo que vemos también en GAN, que no es nada más que cuándo inicia, cuándo termina una actividad, cuándo termina una tarea, cómo hay tareas que van a iniciarse al mismo tiempo, o hay tareas que pronto tiene que terminarse una tarea para que se inicie otra. Y además, algún otro tipo de información que nos ayude y que sea útil para la planificación del proyecto. Algún otro tipo de cosas que de pronto nosotros consideremos que tenga que ir. Pero de ahí, lo que tiene que ir, sí o sí, es el plan, perdón, dentro del plan tiene que ir la línea base del alcance, la línea base del cronograma. Esas dos cosas de ley. Otra herramienta, otro elemento que tiene que tener las entradas son las actas de constitución del proyecto. Aquí en este caso, esta acta lo que me va a brindar a mí es un resumen del presupuesto a partir del cual yo voy a desarrollar los costos más detallados del proyecto. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, ¿a qué se refiere con ese asunto? Si, por ejemplo, yo digo, bueno, dentro de mi proyecto yo voy a necesitar pagos de electricidad, yo tengo que calcular cuál es el costo del consumo de cada uno de los aparatos que están conectados a la electricidad. Por ejemplo, digamos que tengo una computadora. Ok, Alison, no hay problema, gracias por decirme. Entonces, yo tengo que saber una laptop, por ejemplo, una laptop, si yo la tengo conectada, cargando a mi a la electricidad, ¿cuánta energía va a consumir? ¿Cuántas veces, cuántas horas va a estar conectada diariamente esa laptop? O ¿cuántas veces va a estar conectado a mi computador? Tengo que saber cuánto consume. Si yo voy a utilizar mi teléfono celular para algún tema, evidentemente el proyecto, y se descarga, ok, ¿qué tiempo se demora en cargar mi celular? Me puede decir, profesor, pero ¿por qué hay que hacer todo ese tipo de cosas? Porque nosotros tenemos que tener muy clarito cuáles son los costos en económico de lo que nosotros vamos a utilizar. Por eso que en esta acta de constitución del proyecto, lo que hacemos es cuando ponemos gasto en electricidad, hacer un detalle muy minucioso. Nosotros, ustedes que son estudiantes de turismo, no tienen la necesidad de hacer algo tan meticuloso, pero sí explicarles que eso se tiene que hacer. Profesor, y si nosotros estuviésemos al frente de un proyecto y hay que hacer ese análisis meticuloso, ¿lo podemos hacer nosotros? Sí, lo podrían hacer, pero tendrían que prepararse. ¿Qué es lo ideal? Lo que yo siempre le digo a las personas, no solo a mis estudiantes, a las personas en temas generales. Yo le digo, nunca pierda de vista el objetivo del negocio. Este tipo de la parte contable, que quizás usted no la maneja bien, no se preocupe, contrate a alguien que se encargue de hacer ese trabajo. Pero evidentemente usted también tiene que estar claro cómo funciona la parte de costos, porque en ocasiones, y no será la primera vez, de que las personas que manejan la parte de costos se puede equivocar y esas equivocaciones le cuestan a la empresa. O pueden actuar de mala fe, que eso ya no es una equivocación, y pueden causarle ese mismo efectos negativos a la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otra cosa más hay que tomar en consideración dentro del plan, dentro de las entradas? Los factores ambientales de la empresa. Hay que recordar que estos factores influyen en el proceso de planificación de los costos. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Por qué va a influenciar en los costos? Por ejemplo, digamos que nuestra empresa va a comprar una maquinaria, la cual me voy a inventar, nada más como para ser muy gráfico.
va a, qué sé yo, va a consumir mucha más agua y lo que va a desechar es un agua utilizada. Y que esa agua va a estar tan sucia que pronto no la puedes botar al mar, sino que esa agua la tienes que pasar por un proceso de limpieza antes de botar al mar. Entonces hay que tomar esos factores, hay que tomar en cuenta esos factores, porque eso significa que tienes que invertir en esa máquina. Bueno, profesor, estamos bien, usted me dice en el sector hotelero. ¿Y qué pasa nosotros en el sector hotelero? Nosotros no contaminamos. Si bien es cierto, el sector industrial es uno de los sectores que no contamina, en teoría, sí contamina. La contaminación es muy pequeña. De hecho, al sector industrial se le llama el sector que no contamina, pero sí hay una contaminación muy, pero muy pequeña. ¿Cómo, profesor? Si yo soy un hotel, ¿cómo puedo contaminar? A ver, la presencia de los seres humanos dentro de un ambiente ya es parte de la contaminación. Pregúntele a un ambientalista, él te va a decir que sí, te gusta o no te gusta, sí. ¿Por qué? Porque al momento que tú tienes un hotel, vas a consumir más agua y vas a tener que pronto consumir más agua, más recursos naturales, y la ciudad va de pronto a necesitar más recursos para poder satisfacer las necesidades de toda la población. Entonces, hay que tomar en consideración cuáles serían los posibles factores ambientales en los cuales nosotros podríamos tener algún tipo de impacto. Por ejemplo, digamos que nosotros vamos a ofrecer un trabajo de guianza en un bosque que es protegido, en donde se prohíbe que las personas boten basura. Digamos que los turistas van a llevar, qué sé yo, algo de comer. Entonces, usted le dice al turista, mire, está perfecto, pero no bote la basura. Usted le puede decir, mire, bótelo en una fundita plástica. Si son europeos o americanos, ellos usualmente son personas muy prudentes en ese sentido y no le van a botar. Pero si trabajamos con latinos, lamentablemente la mayoría de latinos no tienen esa prudencia de cuidar el medio ambiente. Entonces, en ese caso, ¿qué le va a tocar a usted? Comprar adicionalmente algún tipo de fundita de basura para cuando estos turistas que estén haciendo algún recorrido en un lugar en un bosque muy protegido, está recogiendo la basura. Porque no se recoge la basura y se la va a poner en el bolsillo, ¿verdad? La tiene que guardar en algún lugar. Y eso repercute. ¿Ok? En cuarto lugar, tenemos las actividades y procesos de la organización, que en este caso también tiene ciertas influencias. ¿Qué tipo de influencias tenemos aquí? Pues bien, aquí hay que tomar en consideración los procedimientos de control financiero. Por ejemplo, informes de tiempo. Las actividades se están realizando en los tiempos establecidos. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de actividades tenemos que tomar en cuenta dentro de este literal D? La información histórica y bases del conocimiento de lecciones aprendidas. ¿A qué se refiere con eso, profesor? A que nosotros, a partir de proyectos pasados, nosotros tenemos que sacarle el provecho necesario. Aprender de proyectos pasados para que este proyecto nosotros podamos disminuir recursos, disminuir costos. El siguiente tiene que ver con las herramientas y las técnicas. Aquí, en herramientas y técnicas, aparecen tres elementos. El primero, que es el juicio de expertos, que no es nada más que el aporte o la perspectiva sobre el entorno, así como la información de proyectos realizados con anterioridad de parte de una persona que tenga mucho conocimiento en el área. Por ejemplo, como estamos hablando de costos, yo puedo decir, mira, para poder desarrollar esta actividad, necesitamos comprar una máquina XYZ que tiene un costo de $1000. Ok, la puedo comprar, pero en el proyecto siempre va a haber especialistas. Entonces, antes de comprar esa máquina, consulte a un especialista, o mucho mejor. Dentro de las actividades de compra de maquinarias, asigne esa actividad a un especialista para que ese especialista pueda encontrar la alternativa más viable, más económica y que a la vez no sacrifique la calidad. Calidad en el término de que la maquinaria funcione mal,
porque puedes comprar algo más económico y te sale bien. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes que hay un televisor marca LG y hay un teléfono, perdón, y que hay un televisor marca Tecno, ¿cuál de los dos televisores usted compraría? Y digamos que la marca LG cuesta $1000 y la marca Tecno cuesta $800. ¿Cuál de los dos compraría? ¿Y por qué? ¿O no comprarían ningún televisor porque les parece caro? Yo creo que generalmente la persona que no sabe así como que mucho de televisores se va a dejar llevar por el precio y va a comprar el más barato. Mientras aquella persona que que se dedica a ver los detalles y eso, entonces va a comprar el que mejor le parezca, ya sea si este sea barato o será un poquito más caro. En tu caso particular, ¿cuál comprarías? El LG que cuesta, el más barato, no importa la marca. Que no se de marca, por eso le digo que la persona que no sabe se va a comprar el que tenga el menos precio. Bueno, está bien, sí, muy bien, perfecto. Está bien, es correcto. Mire el rol que juegan las marcas. Una marca conocida tiene mayor peso que una marca desconocida, aun cuando la marca conocida sea un poco más cara. Al punto que quería llegar es justamente lo que dice ella, las personas que saben. Yo como no sé, de pronto compro algo más económico. Pero en términos de televisores, usualmente lo que ocurre es que todos los televisores, a ver, no existe fabricantes de televisores. Dice, la fábrica es tal cual, fabrica televisores. No hay. Porque el fabricar significa que esa empresa los transforma la materia prima en materiales para poder construir el televisor. Y no hay fabricantes. Lo que hay son empresas ensambladoras de televisores. Es decir, que una empresa compra los diferentes elementos que tiene un televisor y los arma y los vende y le pone una marca. Le pone la marca LG, le pone la marca Samsung, le pone la marca Tecno, le pone la marca que sea. No importa. Partiendo de ese principio, por lo general, lo único que marca la diferencia entre un televisor LG y un televisor Tecno es solo la marca y el precio. Porque los elementos son comprados a las mismas empresas. La pantalla que compró el televisor LG se la compró a la misma empresa que compró la marca Tecno. Los chips que utiliza el televisor LG probablemente son comprados en las mismas fábricas que los compró la empresa Tecno. Entonces, como dice la compañera de manera muy acertada, si yo no conozco, puedo elegir por el precio. Por eso que es importante aquí el juicio de expertos al momento de dar su opinión sobre algún tema específico. Segundo, las técnicas analíticas. Aquí durante el desarrollo del plan de gestión de los costos, podemos también implicar la selección de opciones estratégicas para el financiamiento del proyecto. Es decir, ¿cómo vamos a financiar el proyecto? Aquí tenemos que ir viendo cómo hacemos para financiar el proyecto. Podemos hacer autofinanciamiento, podemos hacer financiación a través de acciones, podemos hacer el financiamiento mediante deuda, que es en realidad lo último de lo último que hay que tomar en consideración. Luego en C tenemos las reuniones. Aquí en este apartado los equipos de proyectos pueden llevar a cabo reuniones de planificación para desarrollar o para clarificar el plan de gestión de costos. En estas reuniones, todos los participantes pueden ser directores, no importa quién sea. Puede ser el director del proyecto,
el patrocinador, todos pueden participar. Siempre y cuando sean personas que están inmersas en el proyecto. Y estas personas nos ayudan evidentemente a clarificar el tema de los costos del proyecto. Porque si todos están involucrados, y están involucrados también los expertos, pues ellos nos van a dar los luces. Para elaborar un proyecto, no se crea que un proyecto lo tiene que hacer una sola persona. No, para nada, no lo hace una persona, lo hacen varias personas. Y cada persona va a aportar con su experiencia, con su experticia, con su conocimiento, a que el proyecto se lo haga de manera eficiente y efectiva. Es decir, en menor tiempo y a menor costo. Que es todo lo que las empresas quieren. Eficiencia y efectividad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, seguimos. La estimación de los costos. Profesor, pero es básicamente lo mismo. Sí, si bien ciertos los elementos son básicamente los mismos, pero los análisis varían. Por ejemplo, también tenemos entrada, ¿verdad? Perdón, disculpen. Aún he hablado del tema de la salida, el plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos es nada más que un componente del plan para dirección del proyecto y que nos va a ayudar básicamente en la forma en cómo se planificará, cómo se va a estructurar y cómo se va a controlar cada uno de los costos del proyecto. Dentro de este plan o del plan ya de salida, hay que establecer algunas cosillas, como por ejemplo, ¿cuáles son las unidades de medida del proyecto? El proyecto se lo va a hacer por días, las actividades me refiero, por días, por horas, por semanas, una mezcla de todas ellas. Hay que establecer también los niveles de precisión. Consiste en hacer redondeos, o bien hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, usted no puede decir que una actividad se la va a hacer en un día, 3. ¿Qué es un día, 3? Hay que establecer. Puede decir que la actividad la va a hacer en un día con 10 horas. Ya, eso es otra cosa diferente. Pero usted no puede decir, la actividad la vamos a hacer en un día, 3. No, hay que hacer bien los cálculos. Hay que establecer también los niveles de exactitud. El proyecto está al 0%, al 10%, al 15%, al 25%, al 50%, al 80% o al 100%. ¿Cómo vamos a estimar esos porcentajes? ¿Cómo lo vamos a establecer? ¿Cómo yo sé que un proyecto o que una actividad está al X%? Hay que establecerlo. ¿Ok? Otro punto importante que hay que tomar en cuenta son los umbrales de control. Los umbrales de control nos sirven para monitorear, para verificar el desempeño de los costos, no de las actividades. También aquí hay otra herramienta que se llama el formato de los informes. Aquí en el formato del informe nosotros tenemos que tener, como la palabra dice ya, un formato establecido de qué es lo que tiene que contener un informe y tiene que también establecerse con qué frecuencia se van a hacer los informes. Se los harán diario, semanal, quincenal, mensual. Otro punto importante que tomar en cuenta son las reglas para la medición del desempeño. Aquí de nuevo hay que establecer cómo medir el desempeño de cada una de las actividades
¿Y cómo medir el desempeño de las personas? ¿Están cumpliendo las personas con los objetivos planificados o no lo están haciendo? Si no lo están haciendo, verificar por qué no lo están haciendo y hacer la retroalimentación pertinente. Por último, nos vamos ahora sí al tema de estimar. ¿Cómo dijo que se llamaba lo de la medición de desempeño? Esto se llamaba reglas para la medición del desempeño. Ok. Listo. Lo otro es estimar ya los costos. De nuevo, tenemos básicamente los mismos elementos. En la entrada, perdón, un segundito. Ok, listo. En esta parte, en la estimación de los costos, aquí bueno, la estimación de costos no es nada más que un proceso que nos ayuda a estimar aproximadamente cuáles son o cuánto va a ser el recurso monetario que nosotros vamos a tener que tener listo para la implementación de las diferentes actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que determina el monto de los costos. Es decir, vamos a tener ya claro cuánto vamos a necesitar. Para esto tenemos las entradas, ¿verdad? En las entradas, básicamente es nada más que el plan de gestión de costos que nos va a ayudar a describir la forma en cómo se va a gestionar los costos, cómo se va a gastar, cómo se va a distribuir el dinero. Recuerden que en la parte anterior, en la parte del presupuesto, nosotros ya tenemos definido eso. Es decir, ya sabemos que en tal etapa, en tal actividad, en tal fecha o en tal momento, tenemos que tener ya listo el dinero para que esa actividad se desarrolle. Por eso es importante no estar moviendo dinero para diferentes actividades. No, lo que pasa es que todas las actividades se están cumpliendo, entonces yo pienso que podemos, de pronto estamos trabajando en otro proyecto y podemos mover recursos de un proyecto a otro proyecto. No, no se debe hacer. ¿Lo hacen? Sí, sí lo hacen, es la verdad, sí lo hacen. No se debe hacer. Porque si tú comienzas a mover los recursos de un proyecto para otro proyecto, como lo dije al inicio de clase, si una de estas actividades, por el motivo que sea, sufre, se termina antes, y la otra actividad inicia antes de lo planificado, probablemente no lo pueda hacer porque no tienes los recursos económicos para poderla desarrollar. Porque ese recurso económico probablemente está en otro proyecto, en otra actividad. Entonces hay que tomar en cuenta ese punto. Otro valor importante que hay que tomar en cuenta aquí es el plan de gestión de los recursos humanos. Bueno, el autor del libro habla de recursos humanos, pero hay otros autores que ya no hablan de recursos humanos. Habla más bien de la parte de lo que es el talento humano, porque está direccionado justamente a las habilidades que tiene el ser humano, a las habilidades que tiene cada individuo y que se tiene que trabajar para el favor de la empresa. Bueno, vamos a trabajar con la palabra recurso humano, ¿no? En este caso, el departamento, el plan de talento humano, el plan de recursos humanos, lo que va a hacer es dotar al proyecto de las personas más idóneas para cada una de las actividades planificadas. ¿Qué sé yo? Dentro de la actividad hay que hacer un plan de marketing. Ok,
Aquí necesitamos un experto en marketing. ¿Lo tenemos en la empresa, sí o no? Si lo tenemos, le asignamos tarea. Si no lo tenemos, nos toca contratarlo. ¿Ok? ¿Qué más tiene que hacer talento humano? Llevar un control de trabajo de ese individuo, que puede ser pagar por horas o puede ser pagar por actividad. No es lo mismo pagar por horas que por actividad, porque en ocasiones puedo pasar 8 horas trabajando y simplemente estoy haciendo cualquier cosa, y lo otro necesitamos entrar por actividad, por objetivo. Es decir, yo te contrato a ti el día de hoy y la próxima semana me entregas la parte del proyecto que te corresponde. No me interesa si trabajé en el día, en la noche, en la tarde, en la madrugada. No es asunto mío, entrega el trabajo a la fecha que corresponde. ¿Ok? Otro punto importante también que tiene que tomar en consideración son las horas extras en caso del personal de la parte operativa. Digamos que estamos haciendo una casa y digamos que nos hemos retrasado porque algo de la materia prima para hacer la casa no llegó a tiempo y eso me ha hecho que los tiempos corran. ¿Ok? Entonces, necesito que ese personal se quede trabajando horas extras. La línea base del alcance, esta línea base en esta parte del proyecto debe constar de el enunciado del alcance del proyecto, que no es nada más que la descripción del producto, cuáles son los criterios de aceptación, cuáles son los entregables. Cuando hablamos de los entregables, significa la evidencia que me muestra a mí que una actividad ha finalizado o que me muestra a mí el porcentaje de avance de esa actividad. ¿Ok? Otro punto importante que tomar en cuenta aquí es la estructura de desglose del proyecto. Es decir, hay que hacer un desglose de, hasta el momento que estamos nosotros en el proyecto, cuánto dinero hemos gastado, ¿verdad? Cuánto dinero nos hace falta todavía gastar y verificar pues si que vamos a hacer uso o no vamos a hacer uso de ese colchón. ¿Ok? Finalmente tenemos las actividades de procesos de las organizaciones. ¿Ok? En este caso, las actividades de los procesos de las organizaciones tienen que ver básicamente con estimar costos, cuáles son las políticas para estimación de costos, cuáles son las plantillas para estimación de costos. Cuando hablamos de las plantillas, usualmente al encargado del proyecto se le entrega un documento, una plantilla, en donde esa persona tiene que ir detallando cada uno de los costos que tiene a su cargo. No puede plantearse, no puede inventarse un formato, porque esa plantilla es similar a las demás partes del proyecto. Dentro de la estimación de los costos, herramientas y técnicas, nuevamente, en el tema de juicio de expertos, ellos aportarán justamente a saber si es que en realidad los costos que se planificaron se están cumpliendo como deberían cumplirse. Hay también algo que se llama la estimación analógica de costos, que no es nada más que comparar de mi proyecto, los gastos que tengo en mi proyecto, comparar si se están cumpliendo en relación con otros proyectos de la misma índole. La pregunta es, bueno, profesor, ¿y por qué tenemos que comparar mi proyecto con otro proyecto? Porque a medida que nosotros vamos comparando, nos podemos percatar si es que la forma en cómo estamos desarrollando el proyecto es similar al que se hizo anteriormente. Porque si nosotros estamos en una etapa del proyecto y los costos son más bajos
que un proyecto anterior, probablemente las cosas las estamos haciendo muy bien. ¿Qué pasa si los costos son superiores a lo de un proyecto pasado? Probablemente hay un inconveniente y tenemos que ver qué inconveniente que estamos teniendo. También hay algo que se llama la estimación paramétrica, que de nuevo utiliza los datos históricos de estadísticos para poder determinar la diferencia entre mi proyecto actual y mi proyecto pasado, pero en términos porcentuales. ¿Ok? Aquí también viene algo que se llama el análisis para la reserva, lo que nosotros hablamos del colchón. Aquí se llama análisis, pero de reserva de contingencia, que no es nada más que revisar si es que estamos utilizando el colchón o no vamos a utilizar el colchón. Los proyectos, las etapas, las actividades, las tareas se están cumpliendo. ¿Será acaso que utilizamos el colchón o no se utiliza el colchón? Aquí también entra mucho en consideración el software proyecto. Evidentemente nosotros vimos uno que se llama el project, con el cual se trabaja lo que es diagrama de gama. Pero hay que tomar en consideración que ese software se necesita irlo actualizando de manera manual. ¿Ok? También hay que tomar en cuenta la estimación de los costos por actividades, que son evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requiere para completar el trabajo del proyecto. Aquí de nuevo se estiman los costos de cada uno de los recursos, de cada una de las actividades que se hacen. También se tiene que tomar en cuenta las inversiones en materia prima, en personas, en compra de software o en compra de hardware para la implementación de los proyectos. Ok, básicamente eso es todo lo que podemos decir el día de hoy. Dime un segundito. Quiero. Aquí está. Ok. Quiero compartirle un ejemplo, un video de ejemplo que me parece bastante interesante. Déjenme compartírselo. Aquí está. Vamos a continuar entonces con la planificación de proyectos con estándares internacionales PMI. Vamos a hacer énfasis en los factores claves de la planificación del proyecto y, para el caso que nos ocupa, la gestión del desempeño, en donde vamos a hablar del cronograma, costos y recursos. Acabamos de hablar de cronograma, ahora vamos a hablar de la gestión de los costos en el contexto de la planificación práctica y la gerencia de proyectos. La gestión de costos. La gestión de costos precisamente está en el capítulo 7 del PMBOK y tiene 4 procesos. Miremos entonces, 4 procesos que están en planificación 3, es decir, planificar la gestión del costo, de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y en control, controlar los costos. Bien, con estos procesos que miramos con algún nivel de detalle, la planificación es muy importante, es un énfasis que hace el PMI y que se hace a nivel global en los proyectos. Recordemos que el 80% de la garantía de un proyecto está precisamente en la planificación. Por eso es que es tan importante en este caso al trabajar en el plan de gestión de costos, pues obviamente hacer una planificación de cómo lo voy a hacer. En el segundo aspecto se estiman los costos. En tercer proceso, determinar el presupuesto y finalmente controlar los costos. Miremos entonces, además, digámoslo, de la importancia que tiene la elaboración de estos presupuestos, teniendo en cuenta herramientas tecnológicas. Si vamos a hacer un proyecto de ingeniería, claro, en ese caso tendríamos que utilizar herramientas tecnológicas. No es posible hoy en día desarrollar un proyecto de ingeniería
sin tener en cuenta las herramientas tecnológicas. Nos demoraríamos mucho tiempo y no seríamos realmente competitivos. Hoy en día estas herramientas, por ejemplo esta herramienta de Opus, es un software que permite trabajar el presupuesto de manera muy organizada, de manera que uno puede tener el desarrollo, digámoslo, la cuantificación de esos costos de manera muy bien estructurada, y es una herramienta que ya se puede manejar desde la nube. Pueden trabajar varias personas en ese presupuesto, en ese caso varias personas que estén ubicadas en diferentes partes del mundo, porque en los presupuestos de ingeniería es necesario que trabajen varios ingenieros. Digamos lo que el arquitecto hace el primer diseño, y el diseño arquitectónico, sobre el diseño arquitectónico trabaja el ingeniero civil de estructuras, pero también hay otro ingeniero civil que trabaja a lo mejor el tema, todo lo que es hidrosanitario, y hay otro ingeniero electricista que trabaja la parte eléctrica, hay otro ingeniero mecánico que trabaja los aires acondicionados, y así vamos sumando diferentes equipos de trabajo de ingeniería que tienen que trabajar en la elaboración de un presupuesto, de diseños y de presupuestos, de manera que las herramientas tecnológicas como esta y el BIM son vitales para el desarrollo de proyectos de ingeniería. Si estamos hablando de un presupuesto, un proyecto de consultoría, se pueden manejar otras herramientas. Bastaría con hacer el presupuesto, por ejemplo, en Project. Y podría ser utilizado el Excel. El Excel es una herramienta bastante buena para trabajar presupuestos que no sean tan complejos como en el caso de los proyectos de ingeniería. Bueno, vamos a avanzar entonces con este tema del presupuesto. Vamos a ver entonces el tema del presupuesto, cómo se estructura. Recordemos que hemos tomado como base la EDT, y es que la EDT es la columna vertebral en el caso del presupuesto, desde luego, como fue en el cronograma, en el caso del presupuesto con mayor razón. Es decir, aquí está el ejemplo que tomábamos al principio, en donde esta construcción de esta torre tenía dirección de proyecto, diseño de ingenierías, equipos especiales, construcción y cada uno de los paquetes de trabajo. De manera que se va presupuestando desde las actividades hasta llegar a el paquete de trabajo y desde luego a tener el valor de ese entregable en el caso de la construcción, en el caso de los diseños de ingeniería, en el caso de la dirección del proyecto. De manera que esta es la forma, digámoslo, rápida de hacer un presupuesto que se ha manejado y se puede manejar con Project, se puede manejar con Opus. Desde el mismo Excel, este es un ejercicio hecho en Project, traído al Excel para hacer los análisis. Entonces, ¿qué finalmente vamos a tener como entregable en la etapa de planificación de la gestión de los costos? En esta etapa que, como hemos visto, se trabaja la planificación, planificar la gestión de costos, estimar los costos y estimar los recursos que viene de recursos, viene del área del plan de gestión de los recursos. Se trabaja a partir de la EDT, siempre a partir de la EDT, y se va a estimar el costo en cada actividad. En cada actividad se hace un análisis. Ahora, de costos. Si estamos hablando de ingeniería, utilizamos, por ejemplo, este análisis de precios unitarios, en donde se estiman los materiales, los recursos, los equipos, el transporte, y se estima determinando la unidad de medida, la cantidad, el valor unitario y el valor parcial, que es el valor, digámoslo, de la sumatoria de la cantidad y el valor unitario. Este ejercicio de análisis de costos en ingeniería normalmente se hace utilizando este modelo de análisis de precios unitarios. Si es un proyecto de consultoría o es un proyecto de emprendimiento sencillo, se puede hacer un análisis de costo, digámoslo, directo, en donde se recomienda que se tengan en cuenta los materiales, los recursos, al menos los materiales y el recurso. Bien, de todas maneras, aquí lo que se hace es, se obtiene como resultado el análisis del costo en cada actividad.
Determinar el presupuesto es cuestión de sumar los costos de cada actividad en el entregable y de esa manera, digámoslo, obtenemos el valor del presupuesto completo. Siempre siguiendo la EDT. La EDT es muy importante. Vamos a mirar adicionalmente lo que tiene que ver con la técnica de valor ganado. Esto ya es un poco más sofisticado, pero lo vamos a ver en unos ejemplos de manera muy sencilla. Esta técnica, para resumir, lo que permite es que podamos evaluar de manera simultánea el avance del proyecto, el costo del proyecto y el cronograma del proyecto, los tiempos. El alcance, es decir, los entregables que hemos logrado. De manera que y se puede llevar a indicadores de costo y de planificación que me muestran a mí un desempeño global del proyecto de manera más rápida. Aquí tenemos un ejemplo. Recordemos el ejemplo que traíamos y para eso vamos a ir a ver la EDT en este ejemplo del proyecto del centro comercial que habíamos mirado en principio cuando miramos la EDT. Miremos el ejemplo. Aquí vamos a ir a Project, aquí estamos en Project. Precisamente recuerden ustedes que en este proyecto decía Proyecto de Inversión Centro Comercial 2021. Y nosotros decidimos, porque lo hicimos entre todos, decidimos trabajar dirección del proyecto y decíamos todos los proyectos tienen dirección del proyecto. Estudios de factibilidad, diseños, unos estudios de factibilidad para poder determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista financiero, económico y comercial. Estudio de factibilidad, después diseños de ingeniería, todos los diseños del proyecto. El plan comercial y de mercadeo y la construcción y finalmente la entrada en operación y administración del proyecto. Estos son los grandes entregables. Aquí está detallado, digámoslo, la dirección del proyecto, los estudios y así sucesivamente. Vamos a ver cómo queda la EDT en la gráfica que aquí tenemos de la WS. Y entonces aquí está la gráfica de la EDT. Es decir, aquí está el proyecto de inversión, está la dirección del proyecto que tiene el plan de proyecto y tiene el estudio de factibilidad con sus detalles, los diseños conceptuales básicos y de ingeniería. Está el plan comercial que incluye de mercadeo, estudios de mercadeo, proyección comercial, plan comercial y de mercadeo. Está la construcción que la habíamos organizado cuando hicimos el ejemplo en licencias y asuntos legales preliminares, cimentación y estructura, mampostería, instalaciones, acabados, urbanismo y áreas comunes, lo mismo que la entrada a operación que estaba dividida en un modelo de negocios de administración, en un sistema de administración, un proceso de inicio y en la operación misma. Entonces, con esta EDT vamos a empezar entonces a trabajar. Este ejemplo nos permite ahora mostrar cómo podría ser la secuencia en lo que tiene que ver con el proceso de la estimación de los costos. Vamos a hacerlo en Excel de manera sencilla. Esto se puede, después de que se hace en Excel, se puede llevar a el project o viceversa, pero en este caso vamos a hacerlo en Excel de manera sencilla para mostrar. Aquí está entonces la EDT con los entregables y paquetes de trabajo, donde hemos, digámoslo, detallado estos paquetes de trabajo. Por ejemplo, el plan comercial y mercadeo, estudio de mercados, proyección comercial, plan comercial y de mercadeo. Aquí se definirían las actividades y en cada actividad se estima el costo. Podríamos estimar los costos en los paquetes de trabajo, pero pues realmente el tiempo y el costo se debería de estimar directamente en las actividades. Bien, vamos entonces, después de que tenemos la EDT, vamos a bueno, aquí se define, aquí pues obviamente tenemos, digámoslo, la planificación de gestión de cronograma, tenemos la definición de actividades, hasta este nivel de detalle llegamos. Aquí tendríamos la estimación de la duración y la secuencia de actividades, ¿correcto? Secuencia de actividades y estimación de la duración de las actividades, el desarrollo del cronograma. Y continuando con el proceso,
en la estimación de los costos tendríamos la estimación de recursos de actividades. Fíjense ustedes que aquí en este caso estamos estimando los recursos. Los recursos se han organizado en el plan de gestión de recursos. Por eso hablamos del tema sistémico entre el cronograma, el presupuesto y los recursos, la gestión de los recursos. Pues aquí aparecen los recursos en la planificación de los costos, porque una vez tenemos las actividades, estimamos quién lo va a ejecutar y qué recursos necesitamos. Aquí aparece, digamos, lo que el plan del proyecto lo hace el equipo del proyecto, que la dirección del proyecto lo hace el equipo del proyecto, que el presupuesto, en el caso de la factibilidad aparece el presupuesto con diseños básicos, el experto de presupuesto es el que hace ese trabajo. La evaluación comercial la hace el experto comercial y de marketing. Los requerimientos tecnológicos y legales los hace el equipo del proyecto. La evaluación financiera la hace el experto de presupuestos, la evaluación de riesgos el equipo del proyecto, el diseño conceptual básicos y ingeniería la hace el experto de ingeniería, igual que el estudio de mercado lo hace el experto de marketing, la proyección comercial el experto comercial, y el plan comercial y de mercadeo pues lo hace el equipo, digámoslo, de experto comercial y experto de marketing. Aquí se estima el recurso, quién hace qué. Y también, si se requieren, pues en la construcción se van a estimar todos los, no solo quién lo hace, sino ya los materiales, los equipos que se van a requerir para hacer esa actividad. Entonces, aquí estaría la EDT y paso a seguir estimar los costos. Entonces, aquí se estima el costo unitario de cada una de las actividades de los paquetes de trabajo, y esa estimación en ingeniería, digamos, lo que se hace teniendo en cuenta el análisis de precio unitario. Para poner el ejemplo de cualquier unidad de trabajo, ya sea una placa, una viga, un muro, un enchape, un piso, una cubierta, siempre habrá que hacerle un análisis, porque siempre en esa actividad vamos a tener materiales, cemento, ladrillo, enchapes especiales, cerámicas, equipos. Siempre habrá un recurso humano, es decir, un maestro y unos ayudantes y un residente que trabajan. Habrá unos equipos, pueden utilizarse mezcladoras y equipos especiales para las diferentes actividades y posiblemente unos costos de transporte. Entonces se hacen estos análisis de precios unitarios por cada una de las actividades. Eso básicamente en cada una de las actividades, en el caso de la construcción, se hacen los detalles, se hace el análisis de precios unitario y de esa forma se estiman los costos. De manera que llegamos a un presupuesto completo, como en el caso que nos ocupaba al principio de la construcción, en donde estaban estimados, digámoslo, todos los costos en cada una de las actividades que tiene que ver con la construcción. Esto básicamente es como una visualización de cómo se estiman los costos y cómo se llega a un presupuesto. Hasta aquí para hablar posteriormente de lo que tiene que ver con los recursos. Bien, esa información complementa un poco lo que estuve conversando en estas horas de clase, ¿no? En todo caso, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Adelante, los escucho. Ok, en todo Vamos a caso... hacer ejercicio así como en el video. ¿Mande? Vamos a hacer ejercicio así como en el video. Como el deber. Claro, ya nos toca hacer la parte... El video. ¿Mande? Si es que vamos a hacer ejercicio así como se vio en el video. Ah, claro, tengo que la próxima semana buscarles un trabajo de ejercicio para que lo podamos poner en práctica. Por supuesto que sí. Ahora estamos en la parte teórica, luego la vamos a la parte práctica. Listo, jóvenes, les agradezco mucho a todos ustedes por el día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana y Dios mediante los estoy viendo a ustedes el día
jueves, recuerden que el jueves tenemos prueba de lectura sobre el material que ya voy a subir en la unidad en la semana número 12, ¿ok? Cuídense mucho y gracias por el Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.